Bueno, la clase de hoy es hidrograma, continuando con lo que habíamos visto en la clase pasada, que fue hidrometría. Yo les había dicho que para el proceso de hidrometría, o sea, para hacer una medición de caudales, se necesitaban tres cosas. Necesitábamos un punto de control, estación de aforo, es donde vamos a realizar la medición. Necesitábamos un registro, son los hidrogramas justamente, y finalmente se necesita un procesamiento, que este procesamiento va a depender del objetivo. Si estamos haciendo una gestión del agua en cuanto a usos o una gestión del agua por el tema de inundaciones. Bueno, los temas que vamos a ver hoy son, primero, definir lo que es el hidrograma, aunque ustedes ya tienen una idea con todo lo que vimos. ¿Cuál es la utilidad de un hidrograma? ¿Cuáles son los factores que influyen en la forma que va a tener el hidrograma? ¿Cómo se genera? ¿Qué es un hidrograma anual? ¿Qué es un hidrograma de tormenta? Interpretar al hidrograma. Tipo de régimen de los ríos. Tiempo de concentración, un repaso. Hidrograma de tormenta. Métodos para la estimación de hidrogramas de tormenta. Separación del caudal de un hidrograma y finalmente eh, el hidrograma unitario. Bueno, vamos a empezar entonces por lo básico. Vamos a ver qué es un hidrograma. Yo la clase pasada les había dicho que el aforo se refería a medir un caudal, que cuando hablamos de caudal estábamos hablando de algo en movimiento, porque el caudal era un volumen, una cantidad de agua en función de un tiempo. Bueno, ¿y qué es un hidrograma? El hidrograma va a ser el gráfico, o es el gráfico que representa esta variación del caudal de un río en un punto, en una estación de aforo en función del tiempo. Por lo tanto, el hidrograma lo que va a representar en realidad es la escorrentía de un río en función de un río, un arroyo, de un curso de agua en movimiento, en función del tiempo. Recuerden que dentro de esta escorrentía vamos a tener una escorrentía superficial y una escorrentía subterránea. La superficial la incorporo dentro de la subterránea. Entonces, el hidrograma va a ser en realidad la expresión de todas las características fisiográficas y climáticas, que van a ser estas las que van a regir la relación entre la lluvia y la escorrentía dentro de una cuenca. Entonces, acá tenemos un gráfico de un hidrograma, en donde en el eje X vamos a tener el tiempo y en el eje Y está graficado el caudal. El área que queda debajo de la curva de este hidrograma va a representar el volumen de agua. Bien, ahora, ¿cuál es la utilidad? ¿Para qué nos sirve un hidrograma? Un hidrograma ya vimos que es una herramienta de gestión. Yo les hablé de la importancia de los aforos para la gestión del agua, ya sea que tengamos que determinar para qué uso o qué cantidad se va a destinar para distintos usos, o si tenemos que gestionar el agua en el tema de inundaciones. Acá tenemos un ejemplo. Esto es un consorcio de riego del Valle del Río Colorado y en este caso utilizan los hidrogramas para saber cuánta agua pueden dar a cada productor. Bueno, acá pasa lo mismo con Mendoza, Jujuy. Son organismos que están encargados de la gestión del agua para riego y van a utilizar los hidrogramas, la cantidad de agua en función del tiempo para saber cuánto se le puede dar a cada productor. De acuerdo a lo que se llama, algo que se llama un parámetro que se llama dotación de riego.
Bien, entonces dijimos que el hidrograma va a integrar las características fisiográficas de la cuenca y estas características van a determinar la relación entre la lluvia y la respuesta, la escorrentía. Bueno, acá tenemos un esquema en donde tenemos una cuenca dibujada con su red de drenaje en azul, en donde acá se incorporan las precipitaciones, van a intermediar en esta respuesta la forma de la cuenca, el relieve, el drenaje, la cobertura, la capacidad de infiltración. Y la respuesta, que es la que vamos a obtener en el punto de aforo, es el hidrograma. Bueno, este sería el esquema teórico, para que tengan una idea. Ahora, entonces, ¿qué factores van a afectar al hidrograma? Son los factores que van a afectar la escorrentía, que habíamos visto anteriormente. Tenemos factores climáticos, como el tipo de precipitación, la intensidad, duración, cómo se distribuye el agua en la cuenca. Van a ver que en los distintos modelos, cuando se realizan los hidrogramas, uno de los supuestos es que la precipitación es homogénea en toda la cuenca. Y también influyen factores fisiográficos como el uso del suelo, la forma de la cuenca, el área, todo lo que vimos en morfometría. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo. Distintas formas de cuenca van a tener abajo, tienen los gráficos, distintos hidrogramas. Esto también lo vimos, cómo la urbanización puede influir sobre la escorrentía y por lo tanto en la forma del hidrograma. Bien, vamos a pasar ahora entonces a lo que es la generación, cómo se genera un hidrograma. Bueno, acá tenemos una graficada, un esquema de una cuenca en donde se incluye un curso de agua y también está graficada el agua subterránea. Bueno, entonces, en un principio vamos a suponer que no tenemos lluvias. Entonces, si estamos hablando de un río efluente o río ganador, que es el que recibe aporte de agua subterránea, recuerden que un río puede ser ganador o perdedor en distintas zonas. Bueno, en este caso estamos entonces con un río ganador. Por lo tanto, va a continuar llevando agua en ausencia de lluvias debido al aporte del agua subterránea. Bueno, acá tenemos dos grupos de eje, en donde arriba tenemos la precipitación y abajo el caudal, ambos en función del tiempo. Abajo podemos ver cómo el río está llevando agua. Acá hay una parte del hidrograma. Fíjense que va a ir en descenso. ¿Por qué está graficado en descenso? Porque en ausencia de lluvias, si esta ausencia es prolongada, también se va a ver afectado el aporte de agua subterránea. Recuerden que en definitiva el aporte de agua subterránea también proviene de las lluvias. Pueden ser una recarga autóctona en el lugar, cuando son acuíferos libres, o recargas alóctonas, cuando se trata de acuíferos confinados o semiconfinados. Sigue sin llover en este punto y fíjense cómo sigue disminuyendo la curva, esta curva o este hidrograma, la cantidad de agua de caudal que está llevando el río, cómo va disminuyendo. Comienza a llover. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a existir una escorrentía directa que va a aportar al curso de agua. Por lo tanto, vamos a ver una subida en la curva del hidrograma. Va a empezar a subir. Esta subida se debe entonces al aporte de esta escorrentía rápida, esta escorrentía directa. Sin embargo, recuerden que el movimiento del agua subterránea es muy lento, entonces, si bien puede empezar a llover,
el efecto del aumento del agua subterránea no es inmediato, sino que pasa mucho tiempo. Por lo tanto, el aporte de agua subterránea continúa disminuyendo. Esto lo pueden ver acá en el gráfico de abajo. Terminan las precipitaciones. ¿Qué va a ocurrir? Acá tenemos graficado en la parte de abajo el hidrograma. Fíjense que aunque terminen las lluvias, va a continuar aumentando el caudal. Bien, cesa la lluvia y fíjense que el caudal va a seguir aumentando porque continúan llegando lluvias o continúa llegando agua de las partes más lejanas de la cuenca. Este efecto o este tiempo que pasa entre que cesa el aporte de la escorrentía directa y continúa aumentando el hidrograma va a ser mayor cuanto más grande sea la cuenca. En el gráfico de arriba yo no les mostré antes, pero lo que tienen es esas barras, es un hidrograma, es un gráfico de lluvia en función del tiempo, y van a ver una línea negra, que es la curva, sería la curva de infiltración del suelo que se trate, y por encima tienen las barritas pintadas de celeste. Esas barras pintadas de celeste es lo que vamos a llamar, o lo que se llama precipitación neta, que es la lluvia que vimos que es capaz de generar esa escorrentía directa. Bueno, y si bien el hidrograma, fíjense, continúa aumentando, les dije, cuando se detiene la lluvia, fíjense que el aporte de agua subterránea aún continúa disminuyendo. Bien, y acá lo que tenemos es que la escorrentía superficial ya empieza a disminuir. Ya llegó el agua de todas las partes de la cuenca y a su vez ya empieza a subir el aporte de la freática. Esto ya se empieza a recuperar. Recuerden que todo esto varía mucho dependiendo de las características que tenga la cuenca. Y acá tenemos que ya no hay escorrentía superficial, pero la escorrentía subterránea va a seguir aumentando. Y acá en el gráfico de abajo, si ustedes observan, hay algo que dice tiempo de concentración. Gráficamente, el tiempo de concentración se considera desde que termina la precipitación neta, las barritas celestes de arriba, hasta que termina el aporte de esta escorrentía directa. Bien, entonces, hablando de hidrograma, tenemos dos tipos de hidrograma. Un hidrograma que utilizaremos para lo que es la planificación más a largo plazo, que es el hidrograma anual, y el hidrograma que vamos a utilizar para diseño o por la gestión del riesgo de inundación, que es el hidrograma de tormenta. Vamos a empezar con el hidrograma anual. El hidrograma anual va a ser un gráfico de caudal, entonces, o de volumen, o de cantidad de agua en función del tiempo, pero a largo plazo. Es decir, que acá ya vamos a estar viendo un balance entre las entradas y las salidas, entre precipitación, evapotranspiración y escorrentía. Bueno, y acá tenemos tres tipos de hidrogramas anuales. Tenemos dos que son permanentes, el primero y el tercero, el último. Fíjense que en ningún momento el caudal es cero,
sino que siempre llevan agua. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El de arriba, fíjense que es un río que es eh, más inestable, más torrentoso, más torrencial. Entonces, fíjense que en el hidrograma se observan muchos picos, mientras que el río, el tercer río, en la parte inferior, es un río cuyo curso de agua es más tranquilo. No tiene esa respuesta tan abrupta ante la lluvia que sí tienen los ríos de montaña. Como yo les había mencionado, los ríos de Córdoba, que cuando llueve movilizan rápido el agua, ya tienen una gran escorrentía directa que aporta a los ríos. En cambio, el de abajo es un típico río de llanura, un río más tranquilo. En el medio tenemos un río que muestra que en algunos momentos del año su caudal es cero. Acá esto sería un río intermitente. Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Esto es del río Tercero en Córdoba. Es la estación de Belleville. Belleville es una localidad, una ciudad que tiene muchos problemas con el tema con respecto a las inundaciones. En este hidrograma anual, que es promedio, fíjense, de distinta cantidad de años, de 1938 a 1981 en este caso, siempre cuando hablamos de largo plazo, estamos haciendo referencia a un plazo de no menor de 30 años. Bueno, ¿qué vamos a observar o qué se observa en este gráfico? En líneas celestes o en barras celestes, ustedes tienen la cantidad de agua promedio de todos estos años para el mes de agosto, para los distintos meses, agosto, septiembre, octubre, etc. En la línea negra es lo que va a mostrar la curva de este hidrograma. Después van a tener lo que es algo que en líneas punteadas dice que es el caudal módulo, que dice que es 20,38 metros cúbicos por segundo. Recuerden que las unidades más comunes en las que se expresa el caudal en los ríos son metros cúbicos por segundo. Bien, ¿qué es este caudal módulo? El caudal módulo, yo antes se los había dicho, era un caudal promedio, porque lo tomaron como el caudal promedio. Si ustedes hacen el promedio de todos los meses, es decir, 16,56 más 17,8 más 17,35, y lo dividen por la cantidad de meses, por los 12 meses, van a ver que les va a dar un valor de 20,78. Y acá dice que el caudal módulo es de 20,38. La diferencia entre el caudal módulo y el promedio, de tomarlo de forma mensual con los promedios mensuales, es que el caudal módulo es el promedio pero de los caudales diarios. O sea que es una cuenta bastante larga. Pero fíjense que lo que es el caudal medio mensual es un valor bastante aproximado. Por eso a veces se los toma como sinónimos. Bueno, y acá tenemos el hidrograma de un año de la estación Belleville. Fíjense cuál es la diferencia en esta forma. Cuando tomamos muchos años, tendemos a tener una forma determinada, es decir, tendemos a ver que tenemos un pico y tenemos zonas más bajas, uno o dos picos, y tenemos zonas más bajas. ¿Cuáles son las partes que tiene un hidrograma anual? Bueno, vamos a observar, como les dije, un pico, un caudal alto, que se denomina crecida, es la época de crecida del río, y vamos a ver que tenemos caudales muy bajos, mínimos. A estos mínimos se los denomina periodo de estiaje de un río. Bueno, y acá tenemos un esquema. En un hidrograma anual vamos a encontrar picos. Seguramente vamos a tener un pico máximo, que es el pico principal, y un pico mínimo, que también es el principal. Pero después pueden existir otros picos secundarios. No es que solamente vamos a tener un pico. Otros parámetros que se utilizan cuando hablamos de hidrograma anual son
coeficiente de caudal, el coeficiente de caudal va a indicar cuán regular es el régimen de un río. ¿Qué es el coeficiente de caudal? Cada coeficiente se obtiene mes a mes y lo que hace es se divide el caudal promedio de ese mes por el caudal módulo. Así para todos los meses. Y acá en línea celeste está marcado el caudal módulo, que estaría en el valor de 1. Y tenemos por encima o por debajo. Bueno, esto va, cuanto más cerca esté del valor de caudal módulo, significa que el río es más regular. Mientras que otro parámetro que se puede utilizar es el caudal específico. Este caudal específico es el caudal, también mes a mes, pero se lo divide por la superficie de la cuenca, por los kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el objetivo? Es obtener un valor de caudal en relación a la superficie. Esto nos permitiría comparar caudales que corresponden a distintas cuencas de distintos tamaños. Bien, pasamos ahora entonces a lo que es el régimen fluvial, el régimen del río. Así como teníamos, acuérdense, regímenes de precipitaciones, que eran monzónicos, isohídro, mediterráneo, los ríos también tienen un régimen y se denomina régimen fluvial. ¿Cuáles son los tipos de regímenes fluviales que podemos tener? Podemos tener, esto va a depender del aporte del agua, si viene de la nieve, si viene de la lluvia o si es mixto. Si tenemos un régimen nival, corresponde a un río de zonas montañosas, típico de zonas montañosas. Significa que el aporte de agua para el río es de la nieve, de la fusión de las nieves, del derretimiento de las nieves. Si tenemos un régimen pluvial, significa que el aporte de agua de ese río proviene de las lluvias. Y acá pueden acompañar justamente al litograma, que puede ser, dijimos, monzónico, mediterráneo o isohídro. O puede ser que se trate de un régimen mixto, es decir, que tiene aporte de lluvias y aporte de nieve. El nivo pluvial o pluvionival, según cuál sea el principal aporte. Bien, clasificación de los ríos. Entonces, tenemos régimen pluvio-nival, lluvias y nieve. Esto en general lo vamos a encontrar en los ríos patagónicos, a partir del río Negro. ¿Y qué vamos a ver? Que tenemos lluvias en invierno con un pico secundario. Vamos a tener dos picos entonces. Y un pico principal que se va a dar de octubre a marzo, en el semestre más cálido, que es por derretimiento de la nieve. Después podemos tener el régimen, dijimos, nival, cuyo aporte es de nieve, de la nieve. Estos son ríos en Argentina que nacen en la cordillera y se encuentran del río Colorado hacia el norte. Por ejemplo, el río Mendoza, el río Atuel. Y después tenemos los ríos de régimen pluvial, que comprenden una zona muy extensa y generalmente están obviamente en la región del litoral, pero en la parte más llana. Entonces, a grandes rasgos, si tuviéramos que conocer el régimen fluvial de los ríos, podríamos decir que en la parte sur, la mayoría de los hidrogramas van a tener dos picos. Un pico principal que se da en en el semestre más cálido, y un pico invernal que se debe a las lluvias, pues el régimen de lluvia es mediterráneo. Tenemos los ríos de régimen nival, exclusivamente o mayoritariamente de aporte de nieve, que se dan del río Colorado hacia el norte, pero en la zona cercana a la cordillera, y de régimen pluvial todo el resto. Bueno, acá tenemos entonces régimen pluvio-nival o nivo-pluvial.
régimen mixto. Acá tenemos del Río Negro hacia el sur. Tenemos río Chubut, río Deseado, río Santa Cruz, el río Neuquén. Este es un hidrograma desde 10 años, de 1999 a 2009, de una estación de aforo de Barbarco. Fíjense lo que les decía, que tenemos dos picos. Un pico principal que se da de octubre a, en este caso, bueno, a enero aproximadamente, o a diciembre, no, a enero. Y un pico secundario que se da en junio, julio aproximadamente. Dos picos. Principal, semestre más cálido, o los meses más cálidos. Secundario, que depende de las lluvias, en invierno. Y acá lo que tenemos es el hidrograma de lluvias, gráfico de lluvias. Este es un promedio de varias estaciones de aforo de la cuenca del río Neuquén. Era para mostrar simplemente cómo las lluvias son mayores en los meses de invierno. Acá tenemos junio, mayo, junio, julio y un poco en agosto. Ahí se concentrarían las lluvias. Acá está un hidrograma del río Chubut. También se observan dos picos. Y este sería, en resumen, las cuencas que tendríamos con este régimen mixto. Acá en el hidrograma se ve el río Gallegos, que también se observan dos picos. Uno en los meses fríos, un pico secundario, un pico principal en los meses más cálidos. Y acá ustedes tienen las distintas cuencas de la Patagonia, del sur. Cuenca del río Limay en rojo, del río Chubut en celeste más fuerte, en azul. Cuenca del río Gallego en verde, cuenca del río Grande en celeste. Son las principales cuencas de la Patagonia. Y acá tenemos el río Colorado, que dijimos, aparte del río Colorado hacia el norte vamos a encontrar ríos que tienen un régimen nival. Entonces acá el hidrograma característico, fíjense que va a mostrar un solo pico. ¿Y cuándo se va a dar ese pico? En los meses más cálidos. ¿Por qué? Porque el aporte de agua es por el derretimiento de la nieve. Ahora, este es el río Colorado en dos estaciones. Buta Ranquil y Pichi Mahuida. Y este es el hidrograma del río Mendoza, del 99 al 2009. Fíjense que se observa también un pico principal, un solo pico, que se da en los meses de verano. Lo mismo pasaría para, por ejemplo, el río Atuel, si lo hicieran, o algún río que nace en la cordillera. Acá, esta foto yo lo que les quería mostrar, porque yo les hablé en la clase pasada de compuertas. Estas son las famosas compuertas, que les dije que si se encuentran con esto ustedes pueden saber qué caudal está pasando a través de esa compuerta, midiendo la altura de aguas arriba y sabiendo la sección de la compuerta. En este caso, fíjense cómo se hace para derivar el agua hacia un lado o hacia otro. Yo les dije que el organismo de gestión de agua para riego, en este caso es la Secretaría, el Departamento de Irrigación de Mendoza, va a ser la encargada de distribuir el agua para riego a los distintos productores. ¿Cómo se hace esta distribución? A través de estas compuertas. Acá tenemos un canal que es agua del río Mendoza, que el río Mendoza tiene 41 canales para distribuir el agua a los distintos productores con fines de riego. Y esto es lo que está pasando desde siempre, pero ahora lo que pasa es que es más notorio, toma más importancia. ¿Por qué? Porque se nota la escasez debido a que, como dijimos, el río Mendoza, lo mismo pasa con los otros ríos, es de aporte o es de régimen nival.
es decir, que la fuente de agua es el derretimiento de la nieve. Por el cambio climático sabemos que hay cada vez menor formación o menor cantidad de nieve, por lo tanto, el agua de estos ríos del régimen nival está disminuyendo el caudal. Y por eso se está hablando, además del tema de la eficiencia de riego, que yo les había comentado que en Argentina es muy baja, es menos del 50%, acá dice el 50%, pero en realidad es del 40% o incluso un poco menos. Uno de los instrumentos que tiene la gestión del agua, en este caso para el riego, es el precio. O sea, poner precio al agua que se utiliza para producir. Eso se llama canon de riego. Acá tiene el canon de riego del río Mendoza, arriba, en la parte superior, y el canon de riego del el Corfo. Bien, y acá es, bueno, lo mismo. El río Diamante, que también es de Mendoza, fíjense cómo para las distintas estaciones de aforo, puntos de medición de caudal, la forma del hidrograma es similar, observándose un solo pico. Bueno, acá puede haber en la estación Los Reyunos, ahí sí se puede observar un segundo pico, un pico secundario muy chiquito, debido a que hay un aporte de lluvias. Esto, recuerden que los ríos son dinámicos, que las lluvias no son homogéneas, es decir, que esto lo podemos encontrar para un mismo río por ahí. En alguna estación de aforo es muy notorio que tenemos un solo pico, pero en otra estación de aforo, que se encuentra en una zona que es más lluviosa o tiene un régimen distinto, podemos encontrar que tenga más de un pico. Es decir, con esto lo que le quiero decir es que no es que un río va a tener una forma de hidrograma solamente. Esto depende de qué zonas atraviesa el río. Y acá tenemos un típico régimen pluvial, aporte de lluvias. Esto corresponde al arroyo Gualeguaychú. Arriba tienen el hidrograma. Fíjense que se observan un pico principal en abril, mayo aproximadamente, un pico secundario en octubre y noviembre. Abajo yo lo que les puse es un hiatograma que corresponde a este periodo de años, 1988-2003, para que vean qué similares o cuán similares son estos gráficos, estas curvas, cómo el hidrograma copia la forma del hietograma. Esto es debido a que el aporte del agua de este arroyo proviene de las lluvias. Acá tenemos Belleville, que les había dicho que la ciudad de Belleville, que está ubicada en Córdoba, tiene grandes problemas de inundación. Y fíjense lo que es en la estación Belleville, del río Tercero, tenemos picos de caudal entre diciembre y abril aproximadamente. Y bueno, acá está abajo un hietograma que no corresponde al mismo periodo, por eso también la variación. Fíjense que arriba tenemos el hidrograma de 1936 a 1981 y abajo el hietograma es de 1995 a 2004. Acá está la ubicación, acá es donde está el río, Belleville en el río Tercero. Esta es otra estación de aforo que está arriba de este complejo hidroeléctrico que es Río Grande. Fíjense como acá sí se ve cómo copia al hietograma, el hidrograma. Un motivo por el cual las curvas de hidrograma, el hietograma, tratándose de un río fluvial, pluvial de lluvias, con agua proveniente de lluvias,
no son iguales, puede ser debido a que exista una regulación del caudal del río, a que exista alguna estructura que vamos a ver más adelante, una presa, que lo que hace es regular la cantidad de agua aguas abajo de la presa. Es decir, que de cierta forma se independiza de las lluvias, este caudal. Y acá tenemos cuenca del río San Antonio, también en Córdoba. Otra vez, acá sí se ve bien la semejanza de las curvas. Estación azul, que estación azul, cuando veamos presas vamos a ver que existe una presa justamente para regular el tema de las inundaciones. Este es el río Paraná. El río Paraná van a encontrar distintas formas en los hidrogramas debido a la gran extensión, a la cantidad de zonas que atraviesa este río. Y bien, entonces dejamos acá el hidrograma anual y vamos a ver esto que es un hidrograma de tormenta. Fíjense que acá la escala de tiempo ya no son meses y promedios mensuales, sino que son horas o días. Abajo tenemos el río Sauce Grande y abajo el río San Antonio. Arriba está en celeste, esas barras celestes son el hidrograma, el gráfico de lluvias, mientras que en el río San Antonio son las barras rojas. Y fíjense cómo es la variación de este hidrograma de tormenta. Cómo los picos se alcanzan bastante rápido cuando comienzan las lluvias. Bueno, en el caso acá del río San Antonio son horas y acá en el río Sauce Grande es un poco más, ya estamos hablando de días. Este es el río Sauce Grande con que muestra una crecida importante. Este es Villa Carlos Paz, fíjense el cartel, como yo les decía, en día de lluvia prohibido estacionar, zona inundable. Y vamos a repasar lo que era ese tiempo de concentración. Dijimos que ese tiempo de concentración se definía como el tiempo que tarda en llegar agua desde la sección más alejada de la cuenca. Y que va a depender de varios factores. Acá tenemos del espacio que recorre, longitud, forma de cuenca, red la velocidad de la escorrentía, acá también de la red de drenaje, de la intensidad de la pendiente, rugosidad de superficie, etc. Dijimos también que hay varias fórmulas para el cálculo, la estimación de este tiempo de concentración. Sin embargo, en ninguna de estas formas, que hay más de 100, se incluye el efecto de la cobertura. Entonces recuerden, son aproximaciones. Yo les había dicho también que cuando trabajaran con zonas más llanas, era recomendable por ahí no Kirpich, que es más para zonas montañosas, se adaptaría bien para Córdoba, por ejemplo. Pero en zonas llanas conviene utilizar Sheridan. ¿Por qué? Porque Kirpich tiende a subestimar el tiempo de concentración. Bien, entonces, continuando con el hidrograma de tormenta para ver o para comprender qué información nos da, vamos a hacer un ejercicio o vamos a acompañar un experimento. Esto que ven acá en la fotografía es un simulador de lluvia. Este corresponde a una universidad de Chile. Fíjense arriba, tienen distintos aspersores que son los que van a generar la lluvia. Esta batea, este cajón de lata, estaría simulando la cuenca. Esa sería nuestra cuenca. Tiene un sistema que permite variar la inclinación
de esta cuenca. Entonces podemos tener una cuenca con mayor pendiente o con menor pendiente. Y en uno de los extremos, en uno de los lados de este cajón, lo que vamos a tener es instrumental para poder realizar la medición del caudal que está saliendo por nuestro punto de aforo de esta cuenca simulada. Entonces, ¿qué pasaría si acá tenemos la batea? Empezamos a generar una lluvia que va a ser homogénea, pues artificial, cosa que no ocurre en la naturaleza. Esto, fíjense el hidrograma de arriba, como empieza a llover, sube verticalmente, se mantiene constante por un tiempo y luego cae abruptamente. Esto es artificial, o sea, yo enciendo el equipo, empieza a llover, corto y se corta la lluvia en toda la cuenca, cosa que no es real. Y abajo del hidrograma lo que tenemos es el hidrograma de salida. Es el caudal que yo vería o estaría juntando a la salida de este cajón. ¿Qué va a pasar? Empieza a llover y yo voy a empezar a ver que empieza a salir agua por el punto de salida. Acá obviamente no hay, es todo agua superficial, es correntía superficial, no tengo aporte de agua subterránea. Bueno, entonces empieza a subir, va a empezar a subir hasta alcanzar un máximo, entonces se estabiliza. ¿Por qué? Porque la intensidad es siempre la misma. Este tiempo que tarda en estabilizarse es el tiempo que va a tardar en aportar agua a toda la cuenca, o sea, la parte más lejana al punto de salida. Aquí, si recuerdan, se llamaba como algo así como tiempo de concentración. Ahora vamos a ver gráficamente cómo lo vemos a ese tiempo de concentración. Bueno, se mantiene estable entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que se corta, se para la lluvia, y acá como es muy chiquito, se corta la lluvia y algo de agua va a continuar saliendo, pero muy poquita. Fíjense que acá prácticamente no está desplazado el punto, sino que empieza a caer y cae abruptamente hasta que es cero. Desde el punto de vista gráfico, vamos a llamar tiempo de concentración a esta parte de la curva que está entre T2 y T3. Fíjense que es igual a T0 y T1. Pero gráficamente vamos a decir que el tiempo de concentración es el tiempo que pasa desde que termina la precipitación neta. Fíjense que acá es todo precipitación neta, dijimos, porque todo lo que llueve, todo el agua que yo doy a esta cuenca va a escurrir, no hay infiltración, es una superficie impermeable. Entonces, tiempo de concentración es el tiempo que va desde que termina la precipitación neta hasta que continúa habiendo aporte de la escorrentía directa. Acá tenemos una cuenca un poquito más real, que ya no es ese rectángulo. Bueno, pero igualmente continúa siendo una superficie impermeable. Fíjense que tenemos solamente escorrentía superficial. O sea, todo lo que llueve sale. Bueno, acá también empieza a llover y la curva empieza a subir, pero fíjense que ya no es tan recta, tan lineal esa subida, sino que varía, tiene una forma, hay una curva que se debe justamente a la forma que tiene la cuenca. Bueno, termina la precipitación neta y el tiempo que pasa entre que termina la precipitación neta hasta que sigo observando escorrentía directa, superficial, es el tiempo de concentración. Bueno, y acá tenemos una curva más, o un hidrograma de tormenta más real, en donde arriba tenemos graficado un hietograma, gráfico de lluvias en función del tiempo, con una línea que es la curva de infiltración. Todo lo que esté por encima de esa línea va a ser precipitación neta, es precipitación que se va a transformar en escorrentía directa, mientras que lo que está abajo es lo que va a infiltrar, no produce escorrentía. Bien, y abajo tenemos el hidrograma.
Fíjense que si habíamos dicho que si no llueve, va a haber una disminución de este hidrograma. Cuando empieza la lluvia, acá empieza a haber precipitación neta, si siguen la línea punteada, estoy en el punto Z, si siguen la línea punteada van a ver que ahí empieza a haber precipitación neta. Entonces ¿qué pasa con el hidrograma? Va a empezar a subir, es la crecida, hasta alcanzar un máximo, que es lo que se llama punta. Luego va a empezar a disminuir una curva de descenso, y cuando hay un punto de inflexión, un cambio en la pendiente, vamos a hablar ya de la curva de agotamiento. Que ese cambio en la pendiente que ustedes van a observar corresponde al fin del aporte del agua superficial. Ya estaría aportando solamente otra vez el agua subterránea. La relación intensidad lluvia e infiltración, bueno, la habíamos visto, la pongo acá nada más para refrescar un poco. Tenemos en rojo lo que es la curva de infiltración, en celeste el hietograma. Recuerden, lo que produce escorrentía es lo que va a quedar por encima de esta curva de infiltración. Lo que está por debajo infiltra. No produce escorrentía directa, pero sí va a entrar al suelo y puede llegar a alcanzar el agua subterránea y luego puede aportar escorrentía subterránea. Acá tenemos una salida de este programa que yo les dije que es de descarga gratuita, el XHMS. Acá tienen el link de descarga. Yo les voy a enviar un tutorial con ejemplos para los que quieran trabajar con el modelo. Acá está en rojo, marcado arriba, marcado la lluvia. Esto es un histograma. Lo que está en rojo es la lluvia que no genera escorrentía directa. Lo azul es lo que genera escorrentía directa. Y abajo está el hidrograma correspondiente a este hidrograma. Bien, ahora, ¿cuáles son los métodos? Yo acá les mencioné el modelo este. Pero antes, ¿cómo se hacía para determinar el hidrograma de una cuenca? Para ver, el hidrograma de tormenta estamos hablando. El hidrograma de tormenta de una cuenca. O predecir cuál podría ser el hidrograma de tormenta para una cuenca. Todo esto siempre viene con la gestión del riesgo de las inundaciones. El primer método que surgió es la ecuación o el método racional, que es de 1851 aproximadamente, que dice que el caudal va a depender de un coeficiente de escorrentía que lo que va a permitir es convertir la precipitación real, lluvia real, en neta. Va a depender del área de la cuenca y va a depender de la intensidad de la lluvia. Este método supone que la intensidad va a ser homogénea en toda la cuenca, cosa que yo les dije que no es así. Ya vimos que la lluvia es muy variable en cuanto, además del tiempo, pero también en cuanto al espacio. Puede ser que esté lloviendo en un lugar y a 1 kilómetro estamos en la misma cuenca y no llueva. Bueno, este es uno de los supuestos que tenemos que usar cuando hacemos el modelaje, para realizar un modelo. Recuerden que siempre lo que estamos intentando es hacer una aproximación, poder predecir para realizar una gestión de riesgos. En esta tabla, acá lo que tienen son distintos coeficientes C, ese coeficiente de escorrentía de este método. Vamos a tomar un ejemplo. En la zona comercial asigna un mínimo de 0,7 y un máximo de 0,95.
Es decir, que hay una gran escorrentía. Si fuera uno, escurriría todo, sería una superficie impermeable. Mientras que si vamos a un campo, a ver si encuentro zonas, vacas, zonas, o no, dice cementerios o parques. Fíjense que el coeficiente C es de 0,10 mínimo y de 0,25 máximo. Esto por ahí les recuerda algo que vimos cuando les di escorrentía superficial, que era el método del número de curva, que ustedes tenían varios valores dependiendo del tipo de cobertura, la textura del suelo, la cobertura. Bueno, y finalmente algo más moderno, más nuevo, y que mejora en este método racional, son los distintos modelos. El que es gratuito es el ECRAS o el anterior HMS, cualquiera de los dos. Y acá tienen en YouTube hay un tutorial que lo pueden usar. Yo tengo también la grabación que después se las paso. Y acá lo otro que tenemos también para mejorar este coeficiente C es el método del número de curva. Yo acá se lo pongo nada más para recordarlo. Pero recuerden que entonces esto va a depender del uso del suelo, de la pendiente, de la textura. Acá están invertidas las diapositivas. Bien, ahora pasamos entonces a esta separación de caudales. Yo les dije que en el hidrograma vamos a tener, en el hidrograma anual, vamos a tener dos caudales, un caudal base y un caudal directo. Para el hidrograma de tormenta también vamos a tener el caudal base, pero para hacer el análisis yo lo tengo que sacar, me voy a quedar solamente con la escorrentía directa. Bien, el caudal base entonces va a estar formado por agua que proviene de los acuíferos, caudal subterráneo o caudal subsuperficial. Mientras que el caudal directo está formado por el caudal superficial y la precipitación directamente sobre el curso de agua. Acá tienen esquematizado esto que les mencioné. Bien, vamos primero al caudal directo. Es la parte del caudal, la escorrentía, que aporta en forma directa. Fíjense, entra rápidamente, ya sea por precipitación o por fusión nival. Mientras que el caudal base está formado por el caudal subterráneo y el caudal subsuperficial retardado. Bueno, acá tenemos un hidrograma y vamos a tener una parte que es escorrentía directa, que generalmente es donde vamos a tener el pico. Y una parte que es escorrentía básica. O escorrentía o caudal base. Bien, vamos entonces a el hidrograma de tormenta. En el hidrograma de tormenta van a ver que va a ser necesario realizar una separación de este caudal base. ¿Cómo separo? ¿Cómo puedo separar este caudal base? Lo puedo separar con el método más sencillo, que consiste simplemente en el trazado de una línea recta desde el punto de inflexión, desde donde empezaría a ascender el hidrograma, hasta el punto que vimos esa curva de agotamiento. Había una curva de descenso y una curva que se llamaba de agotamiento. Fíjense, es donde cambia la pendiente. Hay un punto de quiebre, un punto de inflexión. Bueno, entonces ahí tendríamos separación caudal base y caudal directo. Otro método es el método de las dos líneas. Es igual que el anterior, pero la única diferencia es que en el pico del hidrograma voy a trazar una línea vertical y la recta que vimos anteriormente que separaba el caudal base se separa en dos. Van a ser dos líneas.
La primera que va a llegar otra vez desde cuando empieza a subir la curva de ascenso del hidrograma hasta esta línea vertical, y la otra desde esta línea vertical otra vez hasta el punto de inflexión que marca la separación entre la curva de agotamiento y la curva de descenso. Estos son básicamente los dos métodos. Hay varios más, pero estos son los más sencillos y los más, en definitiva, los que más se utilizan. Bueno, acá les traigo un estudio de caso que es de un estudio que se hizo en la cuenca alta del río Sauce Grande. Está en mi bibliografía el trabajo, si lo quieren leer, pero básicamente acá, ¿qué se buscaba? Calibrar o ver si el modelo EC-HMS resultaba útil para poder predecir los hidrogramas de tormenta. ¿Con qué finalidad? Con el de gestión de las inundaciones. Bueno, el primer paso es lo que ustedes hicieron al principio de la cursada, que fue la delimitación de cuencas. En este caso se realizó con cartas topográficas y luego con AutoCAD. Y se tomaron imágenes también satelitales que provenían del Google Earth. El segundo paso fue realizar el monitoreo hidrometeorológico. En esta parte, en esta cuenca alta, existe una estación hidrometeorológica, una estación que va a permitir medir las lluvias, pero también que tienen una estación limnimétrica, tienen un limnígrafo, acuérdense, que permite ver la altura, la variación de altura de los ríos. Y tienen ya calibrada una curva de altura caudal de los ríos, que vimos en la clase pasada. Bueno, acá hay fotos de la estación meteorológica, de la estación hidrométrica de la escala limnigráfica, en realidad. Y bueno, acá lo que se está haciendo es verificando esta curva de altura caudal. Recuerden que yo les dije que hay que hacer una verificación, y para hacer la verificación voy a tener que medir la velocidad y la sección. Acá la están midiendo a la velocidad con un molinete que vimos en la clase pasada. Bueno, el tercer paso fue la aplicación ya directamente de este modelo. En el modelo lo que se hizo fue se simuló este hidrograma, y finalmente el otro paso fue hacer una calibración, el último paso. Y acá tenemos un hidrograma que es el real, el que se registró efectivamente el 21 de septiembre del 2015 en la cuenca alta del río Sauce Grande. En barras celestes tenemos el hietograma también registrado ese mismo día. Y en la siguiente diapo tenemos en celeste lo simulado por el modelo y en rojo lo observado. Fíjense que el ajuste es muy bueno. Bien, y finalmente vamos a hablar de otra metodología que también es útil en la gestión del riesgo de inundación, que es el método del hidrograma unitario. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en tener un hidrograma que permita ver la respuesta que tiene una cuenca ante una tormenta ante 1 milímetro de lluvia. Es decir, cómo se comporta, cuál es el hidrograma que corresponde a 1 milímetro de lluvia caída durante 1 hora. Intensidad de 1 milímetro. Bien, ¿de dónde obtengo ese hidrograma unitario? Ese hidrograma unitario va a salir de mediciones. Como lo que vimos recién en Sauce Grande, necesito hacer mediciones meteorológicas de lluvias y mediciones de cantidad de agua, de caudales
como vimos, la escala limnimétrica que tenían. Y voy a tener que aceptar varios supuestos o varios postulados de este hidrograma unitario. El primero dice que la precipitación efectiva se distribuye uniformemente en toda la cuenca, cosa que otra vez les digo, esto no es real, es algo que estoy suponiendo para poder hacer el modelo. Que la intensidad de lluvia se mantiene constante en cada uno de los intervalos. Otro supuesto. Que el tiempo base, ahora vamos a ver qué es el tiempo base de este hidrograma unitario, también es constante para cada uno de los intervalos. Cuarto es que se va a aplicar el principio de proporcionalidad, que vamos a ver qué es, el principio de aditividad, y el último postulado es que se aplica el principio de invariancia en el tiempo. Es decir, que se considera que no hay modificaciones físicas en la cuenca, básicamente, se basa en eso. Bueno, primer supuesto, la precipitación efectiva debe distribuirse uniformemente en toda la cuenca. Acá tenemos un gráfico que muestra, bueno, hay una cuenca, no sé qué cuenca es, pero bueno, más allá, lo que importa es ver el gráfico. Fíjense, tenemos la cuenca delimitada con líneas negras, con su red de drenaje, y en colores van a ver los distintos milímetros de una lluvia, una determinada lluvia. Fíjense cómo en la parte alta de la cuenca no llovió nada, prácticamente. Mientras que en la parte más baja y en una parte media hubo lluvias importantes. O sea, este es un supuesto que por ahí es el más complicado en todo este tema de los hidrogramas de tormenta. Bueno, lo primero ¿cómo se construye el hidrograma unitario? Esto es para que lo sepan. No es parte del programa de la materia saber cómo se construye, sino saber cómo se utiliza. Pero yo quiero que sepan de dónde sale para que lo entiendan mejor, o cuando lo usen lo entiendan mejor. Primero se va a seleccionar, como dice acá, un episodio de precipitación adecuado. ¿Qué significa un episodio de precipitación adecuado? Significa elegir, seleccionar entre todas las tormentas que tengo, de las que tengo datos, alguna que sea representativa. Fíjense, la tormenta debe haber producido un exceso de precipitación y con una distribución temporal y espacial casi uniforme en toda la cuenca. El segundo paso es la eliminación del caudal base, lo que yo les había dicho, que para eso veíamos cómo se separaban los caudales. Y el tercer punto es el cálculo del volumen de escorrentía directa. Entonces, información necesaria. ¿Qué necesito? Necesito conocer el área de la cuenca, necesito el hietograma de la tormenta seleccionada y necesito el hidrograma que se obtiene de la estación de aforo. O sea, son esas tres cosas para poder armar el hidrograma unitario. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, acá tenemos el hidrograma unitario, dice, se obtiene a partir de una tormenta y la medición de la respuesta del curso a esa tormenta. Vamos a tomar, por ejemplo, para una tormenta, lo primero que voy a seleccionar es el tiempo de medición. Es decir, todos los intervalos van a tener que ser iguales. O mido cada 10 minutos, o cada 20 minutos, o cada 5 minutos. En este caso se seleccionan 20 minutos. Entonces, cada 20 minutos yo voy a necesitar una medida de aforo del río. Y lo voy a hacer cada 20 minutos por todo el tiempo que dure la tormenta. Es decir, voy a dividir el tiempo que dura la tormenta en intervalos de 20 minutos.
Otra cosa que necesito es conocer el área de la cuenca, debido a que un factor de precipitación, es decir, la lluvia en exceso, va a surgir de relacionar este caudal directo con el área y se va a expresar en milímetros. Bueno, acá tenemos entonces el hietograma de la tormenta de ejemplo. Fíjense que está intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. Dijimos que son cada 20 minutos. Bien, acá tenemos desarrollado el ejemplo. Arriba están los datos de la tormenta. Dijimos que tomaba intervalo de 20 minutos en este caso. Yo, al tomar esos intervalos, estoy suponiendo que la duración de las tormentas es de 20 minutos. Es decir, que estoy dividiendo la tormenta total en varias tormentas, en muchas tormentas. El área es 30.000 metros cuadrados. De acá yo puedo obtener el volumen directo. ¿Cómo? Bueno, abajo en la tabla ustedes lo que tienen es cada 20 minutos, 17, 20, 17, 40, 18, etc., el caudal observado en la estación de aforo. Cero al principio, o sea, no llevaba agua. Es un supuesto, estamos haciendo un ejemplo. Y también lo que no tengo en este ejemplo es el caudal base, para hacerlo más fácil. O sea, fíjense que el caudal base, el aporte de agua subterránea es cero. En 1740, el caudal observado fue de 30 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, el caudal directo, que va a ser la resta del caudal observado menos el caudal base, fíjense, acá en este caso el caudal directo va a ser igual al caudal observado. Ahora, esta respuesta que se está produciendo cada 20 minutos está provocada por una precipitación, un factor de precipitación, que es la precipitación directa, de 32,4 milímetros. Yo quiero saber cuál es la respuesta para 1 milímetro. Esperen, antes, ¿de dónde salió ese 32,4? Ese 32,4 viene de la relación o la división del volumen directo. ¿Cómo obtengo el volumen directo? Es la sumatoria, fíjense, de todos los caudales que se observaron cada 20 minutos, en este caso me da 810. A eso lo multiplico por el tiempo, 0,33, que es la duración de la tormenta, por 3.600 para llevarlo por 3.600 segundos sobre horas. Y eso me está dando 972.000 metros cúbicos. Ese sería el volumen que obtengo, o que tengo, el volumen directo. El factor de precipitación se obtiene de la división entre el volumen directo, es 972.000, sobre la superficie, el área total de la cuenca, esos 30.000 metros cuadrados. Ojo con las unidades, tienen que estar todas en metros, o si esto estuviera en kilómetros cuadrados, lo tengo que pasar a metros cuadrados. Esto me da 0,0324 metros. Yo lo quiero expresar en milímetros, multiplico por 1000, me da 32,4 milímetros. Esto es lo que es el factor de precipitación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A cada uno de estos valores de caudal directo, que eran en respuesta a los 32,4 milímetros, que son el factor de precipitación, lo tengo que dividir por 32,4 para obtenerlo en milímetros. Y ese es el hidrograma unitario. Es así como se obtiene el hidrograma unitario. Por este motivo, es compleja la obtención. No tenemos hidrogramas unitarios para muchas zonas. O sea, no tenemos hidrogramas unitarios en nuestro país. Hay muy pocas cuencas que cuentan con el hidrograma unitario. Para entender lo que es este 32,4 milímetros,
Vamos a volver al hietograma que yo les mostré antes. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3 e intervalo 4. ¿Qué significa este 32,4 milímetros? Significa que la lluvia neta para todos los intervalos, la sumatoria de la lluvia neta en cada intervalo es de 32,4 milímetros. Es decir, que la línea roja es lo que me está marcando, sería la curva de infiltración o el phi, y lo van a encontrar en el factor de infiltración. Entonces todo lo que quede por encima de esa línea roja va a sumar 32,4. En el intervalo 1 tengo 2,5, en el intervalo 2 7,5, en el intervalo 3 no tengo nada, en el intervalo 4 22,5. Este valor de factor de infiltración se obtiene a partir de esta lluvia neta. No quiero profundizar porque esto no está dentro del programa, pero bueno, si alguno quiere profundizar más me pregunta y le explico cómo es que se obtiene este factor de infiltración. Ahora, yo ya obtuve este hidrograma unitario para 20 minutos. Ahora, yo lo puedo utilizar para tormentas que sean similares, o sea, de 20 minutos. ¿Qué estaría significando este hidrograma unitario? Fíjense que me dice los primeros 20 minutos 0, los segundos 0,93, tercero 1,54. Significa que para los primeros 20 minutos de tormenta, el río no modificaría su caudal. ¿Por qué? Por cada milímetro de precipitación efectiva, la respuesta es 0. Para los próximos 20 minutos, por cada milímetro de lluvia efectiva, lluvia neta, para no mezclar, lluvia neta, se observaría un incremento del caudal de 0,93. Es decir, que si llovieran 2 milímetros sería 2 por 0,93. Si la tormenta durase 20 minutos solamente y la precipitación efectiva fuera de 21 milímetros, precipitación neta. Perdón, acá para no mezclar, precipitación neta. Fuera de 21 milímetros, la respuesta sería la siguiente. Después lo corrijo en la presentación. Precipitación neta estamos hablando. Tenemos el exceso de lluvia, entonces la tormenta dura 20 minutos, el exceso de lluvia o la precipitación neta es de 21 milímetros. ¿Y cuál sería la respuesta o qué podríamos esperar encontrar en el aforo cuando midiéramos el caudal? Tendríamos en los primeros 20 minutos, la respuesta sería 21, que es la lluvia en exceso, por 0, que es la respuesta que tiene el río. Para los segundos 20 minutos, la respuesta sería de 0,93 por 21. Para la tercera sería de 1,54 por 21, la otra 2,47 por 21 y así sucesivamente. Fíjense que el río va a llevar agua a causa de esta tormenta de 20 minutos, en este caso, durante de 17:20 a 19:40, que son 2 horas, aproximadamente 1 hora y algo creo. Es decir, que si hubiéramos tenido en este ejemplo una tormenta de 20 minutos, el río continuaría respondiendo durante 8 intervalos más, de 17:20 a 19:40. Bien, ahora, continuamos con el mismo hidrograma unitario. Pero, en lugar de tener una sola tormenta de 20 minutos, tengo 3 tormentas, cada una son de 20 minutos. Siempre hay que
dividir las tormentas en el mismo tiempo que tenemos el hidrograma unitario. Si tenemos un hidrograma unitario para 10 minutos, las tormentas tienen que ser cada 10 minutos, o sea, lo que llueve durante esos 10 minutos. Tenemos que para los primeros, o para la primera tormenta de 20 minutos, la lluvia en exceso, la precipitación neta es de 21, para la segunda de 10 y para la tercera de 5. Entonces, ¿cómo obtendríamos la respuesta total para estas 3 tormentas seguidas? O, 3 tormentas con intervalos de 20 minutos. Tendría que hacer lo mismo que hice para el caso anterior, es decir, para los primeros 20 minutos, ¿cuál sería la respuesta si la precipitación neta fuera 21 milímetros? A las 17 es 0, pues 0 por 21. A las 17:20 es 0,93 por 21. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa para la segunda tormenta? Que empieza acá sería 21 minutos, en realidad lo correcto sería 20 minutos y algo. O sea, empieza justo ahí. Fíjense que para los primeros 20 minutos yo no voy a tener respuesta para esa tormenta, porque esa tormenta no existía. Esa tormenta empezó a partir de el minuto 20. Es decir, que de 0 a 20, esta segunda tormenta no existía. Por lo tanto, no hay respuesta. Fíjense que queda en blanco el casillero, no estoy multiplicando por nada. Se está desplazando. Toda esa multiplicación que había hecho, la desplazo un lugar. Y entonces, ahora sí, para las 17:20, que sería cuando empieza esa tormenta, esa segunda tormenta, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser 0, porque es como respondía el río para el primer intervalo, es 0 por 10, 0. Para el segundo intervalo, la respuesta sería 0,93 por 10. Para el tercer intervalo, 1,54 por 10 y así sucesivamente. Para la tercera tormenta, en la tercera tormenta, a las 17 no estaba, a las 17:20 no estaba, empezó a las 17:40. ¿Y cómo va a responder el río para esta tormenta? El río va a responder, siempre responde, para el primer intervalo, o para el inicio, responde 0. Es decir, que en este caso vamos a tener 0 por 5 es 0. Después vamos a tener 0,93 por 5 es 4,65 y así sucesivamente. Hay un despasaje. O sea, voy a dejar 2 casilleros en blanco. Si tuviera una tercera tormenta, dejaría 3 casilleros en blanco y comenzaría con las operaciones. Y finalmente, ¿cómo obtengo la respuesta total del río? Voy a tener que sumar todos los intervalos. Para las 17 voy a tener que la respuesta es 0. Para las 17:20 voy a tener que la respuesta va a ser, cuando digo respuesta es el caudal, lo que voy a observar en el diaforo, es 19,53. Para las 17:40 es la sumatoria de 32,34 más 9,3 más 0,41,64, bueno, y así sucesivamente. Esta es el supuesto de aditividad que habíamos visto al principio del hidrograma unitario. El de proporcionalidad lo vimos cuando yo les dije que dividíamos el caudal por el factor de precipitación para saber cuál era la respuesta que se generaba por cada 1 milímetro de precipitación neta. Véanlo, practíquenlo. Es difícil al principio, pero bueno, sigan el ejercicio y en la próxima clase, que va a ser presencial, hacemos el ejercicio en el pizarrón y resolvemos las dudas. Bueno, acá simplemente lo que hice fue graficar esta última curva y
me muestra que el hidrograma tendría esta forma, en este caso. ¿Cuáles son los opuestos del hidrograma? Dijimos proporcionalidad, aditividad, y bueno, vimos acá que ambas propiedades se pueden utilizar simultáneamente. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Esto es lo que tienen que saber ustedes en realidad. ¿Cómo se usa el hidrograma unitario? Nosotros ya le vamos a dar un hidrograma unitario y ustedes a partir de ese hidrograma unitario y la precipitación neta tienen que calcular cuál va a ser la respuesta del río. Todo lo anterior yo se los dije para que sepan de dónde sale ese hidrograma unitario. Bueno, acá tenemos un ejemplo entonces, en donde el hidrograma unitario, en este caso, es para una hora, para intervalos de una hora, es decir, que yo lo tendría que usar siempre con intervalos de una hora. Y la respuesta en metros cúbicos segundo es 0 para la primera hora, 1,5 para la siguiente, 3,5, etc. Bueno, ¿cómo hago para resolver este ejemplo, este ejercicio? Me voy a armar una planilla, una tabla, en donde voy a colocar en la primera columna el tiempo, los intervalos. Sean, en este caso, bueno, 0 cada una hora, 0 hora, 1 hora, 2 horas cada una, si para cada 20 minutos, 0, 20 minutos, 40 minutos, etc. Y lo que voy a ubicar al lado, en la segunda columna, es el hidrograma, que en este caso me lo están dando. Luego, otro dato que les vamos a dar es la precipitación neta. Fíjense que en la tabla de abajo dice precipitación neta, que recuerden la que produce la escorrentía directa. En la primera hora, 2,9, segunda hora, 0, tercera hora, 1,7, cuarta hora, 5,6. Bueno, ya acá lo tenemos resuelto. Entonces, les dije, primer columna voy a colocar el tiempo. Segunda columna coloco el hidrograma unitario. En la primera fila voy a colocar la precipitación neta. Recuerden que tanto hidrograma unitario como precipitación neta tienen que estar en los mismos intervalos. Si el hidrograma unitario es cada 20 minutos, el intervalo de precipitación neta tiene que ser tomado cada 20 minutos. Si en este caso es cada una hora, tiene que ser cada una hora. ¿Cómo lo resuelvo? Para la primer tormenta o el primer intervalo de tormenta de una hora, en donde la precipitación neta fue de 2,9 milímetros en esa hora, ¿cuál va a ser la respuesta parcial que voy a tener del río? Dice que en el primer momento la respuesta es 0. O sea, cuando empieza a llover, en este caso, no hay cambio durante la primera hora, no hay modificaciones en el caudal. Por lo tanto, voy a hacer 2,9 por 0, es 0. Durante la hora 1, en este caso, me dice que la respuesta es de 1,5 metros cúbicos por segundo cada milímetro. Es decir, que va a aumentar el caudal 1,5 metros cúbicos por segundo por cada milímetro de precipitación neta. Es 2,9 por 1,5, 4,4. Durante la hora número 2, dice que la respuesta es de 3,5 metros cúbicos por segundo por cada milímetro de precipitación neta. Sería 3,5 por 2,9. Bueno, y así sucesivamente hasta el final del hidrograma unitario. Entonces, en naranja voy a tener la respuesta parcial de este río para esta lluvia de una neta durante una hora. Ahora, durante la segunda hora, fíjense que la lluvia es 0, la lluvia neta. La precipitación neta es 0. Entonces voy a hacer
desplazo, fíjense que se desplaza una fila y empiezo a obtener los valores. 0 por 0, 0, 0 por 1,50, 0, 0 por 3,50 y así sucesivamente. Para la tercera hora, la precipitación neta es de 1,7 milímetros. Tercera hora, entonces dejo libre la primera fila, corresponde a 0. Dejo libre la segunda y comienzo acá en la tercera hora, que bueno, en este caso es la hora número 2. Y voy a empezar viendo la respuesta que tiene el río durante la primera hora. Recuerden que para esta tormenta, entonces, su primera hora, el río va a responder como 0. Entonces, esto va a ser igual a 1,7 por 0, 0, 1,7 por 1,5, 2,55, 1,7 por 3,55, 5,95. Y así sucesivamente hasta finalizar el hidrograma unitario. Para la hora 4 voy a tener que durante la primera hora no está, durante la segunda no está, durante la tercera no está, empieza en la cuarta. ¿Y cómo empieza? Haciendo 5,6 por la respuesta que tiene al principio el río, que es 0, 5,6 por 0, 5,6 por 1,50, 5,6 por 3,5, 5,6 por 5, y etcétera, etcétera, hasta terminar el hidrograma unitario. En la última columna, donde voy a obtener el caudal resultante, lo que voy a hacer es la sumatoria de los valores de la columna. Entonces, acá en el tiempo 1, la sumatoria es 0, en el 2, o en la hora, en este caso en la hora 1, confundo porque está desplazado, está tomado en 0 acá. En la hora 1 es 4,4 más 0 más nada, 4,4. En la 2 es 10,2 más 0 más nada. En la 3 es 14,5 más 0 más 2,55 más 0. Y así sucesivamente voy sumando para obtener un caudal resultante. Luego, este caudal lo grafico acá está en línea azul. Este sería el resultado final. También podría graficar los resultados parciales el hidrograma que generó la precipitación de la precipitación neta de 2,9 es naranja, la que generó la de 1,7 color verde o la de 5,6 color marrón. Entonces, estos hidrogramas unitarios que se vieron la utilidad, yo les dije cómo se obtenían a partir de datos reales, de datos medidos. Datos de lluvia con una tormenta de diseño, seleccionar esa tormenta y luego bueno, hay que asociar esas tormentas con mediciones de caudales, pero también se pueden obtener en forma sintética. ¿Por qué? Porque como vimos, el hidrograma unitario, para obtenerlo con datos reales, es bastante engorroso. Se necesitan bastantes datos de muchos años y muchas veces no se cuentan con esa cantidad de datos. En el país, solamente acá en Argentina, el 30% cuentan con estaciones de aforo. Ahí ya estamos viendo que no tenemos los datos como para que en las distintas estaciones de aforo se generen hidrogramas unitarios. Entonces se puede optar por algo que es sintético, que son los hidrogramas sintéticos. Existe un método
para realizar este hidrograma sintético, que es el método del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. El primer paso para utilizar este método es el cálculo del tiempo de concentración. Generalmente el cálculo se va a realizar en base a la fórmula de Kirpich. Otra vez, acá ustedes podrían optar por utilizar algún otro método del tiempo de concentración, de acuerdo a la cuenca en la que estén trabajando. El método original va a utilizar Kirpich. Y acá tienen la fórmula. Fíjense que está expresada la longitud en kilómetros, la longitud del cauce, y la pendiente media en metros sobre metro, que es S. Bien, acá tenemos el hidrograma triangular del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Fíjense que vamos a necesitar 3 parámetros, que son el caudal punta, el tiempo base y el tiempo punta, o tiempo al pico. Y más abajo lo que van a ver es una serie de fórmulas que provee este método para el cálculo de estos valores. Este método nos dice que el tiempo a la punta, o el tiempo al pico, va a ser igual a 0,5 por D, que D es la duración de la precipitación neta. Efectiva se está utilizando similar a neta. Vamos a hablar en con un solo concepto, mejor. Vamos a llamarlo neta, para no confundir. Más 0,6 por el tiempo de concentración que ustedes calcularon previamente con los datos, se utilizan Kirpich, de la longitud del cauce y de la pendiente en metros sobre metros. Bueno, con eso ustedes obtendrían el tiempo al pico. Tiempo base va a ser igual. Fíjense que el tiempo base es el tiempo durante el cual tenemos aporte de correntía directa. Tiempo base va a ser igual a 2,67 por el tiempo punta que calculé antes. El caudal punta, que sería el tercer parámetro que me faltaría para construir este triángulo, va a ser igual a 0,208 por la precipitación neta en milímetros por el área de la cuenca en kilómetros cuadrados sobre el tiempo punta que calculé anteriormente, o tiempo al pico. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. ¿Cómo se aplica esto? Recordamos, el método del hidrograma sintético se utiliza cuando no cuento con datos de hidrogramas unitarios. En este caso dice calcular el hidrograma sintético sabiendo que el área es de 15 kilómetros cuadrados, la longitud del cauce principal es de 15 kilómetros, la pendiente del cauce principal es de 1%, la lluvia en exceso de 70 milímetros, la precipitación neta es de 70 milímetros. Entonces, el primer paso lo que voy a hacer es calcular el tiempo de concentración con la fórmula que vimos anteriormente, que es igual a 3,97 por la longitud del cauce, 15 kilómetros, sobre la pendiente del cauce principal, que está en metros sobre metros. Ojo, que acá van a tener que hacer la cuenta, cuántos metros sobre metros. Y les va a quedar 188 minutos o 1,46 horas. Segundo paso. Duración del tiempo en exceso de la lluvia, que en este caso no me la daban, pero la puedo obtener como 2 por el tiempo de concentración elevado a la media.
En este caso me da que la duración de lluvia en exceso, SD, es igual a 2,42 horas. Tercer paso, calculo el tiempo al pico, el tiempo punta, que es igual a 0,5 por la duración de la lluvia en exceso, más 0,6 por el tiempo de concentración. Eso es 2,086 horas. Cuarto paso, tiempo base. Tiempo base es 2,67 por el tiempo punta. Esto me da 5,57. Y quinto paso, caudal pico, que va a ser igual a 0,208 por la lluvia neta, la lluvia en exceso, por el área sobre el tiempo punta. La respuesta es 104,7. Entonces voy al Excel y hago la tablita, el gráfico. En el tiempo cero, el caudal es 0. El pico, el caudal punta era 104,7, mientras que el tiempo era 2,086. Al final, cuando el caudal vuelve a ser 0, es decir, en el tiempo base, me fijo, busco tiempo base, me había dado 5,57. Entonces, este es el hidrograma unitario sintético, el triangular, para la cuenca anterior. Esto no va a entrar este cálculo no va a entrar en el parcial, pero es para que, si ustedes necesitan en algún momento tener un hidrograma unitario, sepan que existe una metodología que permite hacerlo de forma sintética, con algunos datos. Bueno, finalmente acá lo que tienen es toda la bibliografía, así que la pueden consultar. Y bueno, nos vemos. Entonces la próxima clase va a ser de calidad de agua y va a estar a cargo de la doctora Marta Bargiela. Así que nos vemos. Igualmente traten o repasen y hagan este ejercicio de hidrograma unitario, que es por ahí lo más complejo, y lo vemos.